Ya, excelente. Muchísimas gracias por la confirmación. Ahora sí, siendo exactamente las 9:30, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Ok, bienvenidos nuevamente a un webinar programado para la carrera de negocios internacionales. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de manipulación de carga peligrosa. ¿Ok? Este punto está bastante bien ligado al aspecto de la logística de comercio internacional y a los procedimientos operativos que se llevan a cabo de manera local, tanto de los operadores de puerto, aeropuerto, e incluir también a los terminales terrestres, no estaría de más. ¿Ok? Pero es de manera mucho más frecuente en el proceso de traslado de mercancía vía marítima y aérea. Muy bien, comencemos. Nuevamente, para los que ya me conocen, mi nombre es José Gerardo Podestá. Me especializo en temas de emprendimiento e innovación. Trabajo como consultor, docente y emprendedor. Tengo la carrera de Administración de Empresas y Negocios Internacionales y prácticamente todos los webinars que realizo están vinculados tanto a mi actividad académica como docente y consultor, a su vez también en base a la experiencia laboral que he ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 12 años. Comencemos con el desarrollo del webinar. En primer lugar, el webinar programado para hoy es manipulación de carga peligrosa. Antes de entrar de manera directa a revisar los procedimientos de manipulación e identificación de carga peligrosa, hagamos la construcción de una definición. Carga peligrosa, en términos de comercio exterior, se trabaja con la denominación Dangerous Goods o con las siglas que vas a encontrar grabadas en documentos de control y sistemas de revisión para carga, DGR Goods. ¿Ok? Clasificación de mercancías, según aduanas, la que conocemos y trabajamos en procedimientos regulares, mercancía libre, restringida y prohibida. Pero cuando hablamos de la clasificación de mercancías en cuanto a los medios de transporte internacional, la clasificación cambia. Acá hablamos de mercancía en base a su descripción propia. ¿Propia de qué, profesor? Del uso de esa mercancía o de la naturaleza que la compone. Podemos hablar de carga general, mercancía que podría ser considerada perecible, animales vivos, mercancía frágil y finalmente la que vamos a tocar el día de hoy, mercancía peligrosa. ¿Ok? Pero hay un detalle que también es importante resaltar. ¿Ok? El término o el concepto de mercancía peligrosa en realidad no es una restricción de transporte. ¿Ok? No es 100% una restricción de transporte, es una regulación. ¿Ok? El concepto de mercancía peligrosa es una restricción de transporte, sí, pero no una restricción al 100%, sino una condición especial para proceder con el servicio de transporte. Pero este concepto no es un concepto que se maneje en contexto aduanero. ¿Ok? Es un concepto, un término en particular propio de los servicios de transporte, propio de las agencias de carga, propio de empresas de transporte multimodal e inclusive de operadores de puertos, aeropuertos y terminales terrestres, pero no es un concepto ligado de manera obligatoria al aspecto aduanero. ¿Ok? Está más ligado con el proceso operativo de la logística en sí misma, más no con el concepto que involucra al procedimiento aduanero como tal. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de las regulaciones internacionales y nacionales que existen para este tipo de mercancía. Principalmente, vamos a mencionar a la IATA como uno de los principales actores, el cual va a encargarse de brindar normas y pautas para manipular cada tipo de mercancía peligrosa. Inclusive existen manuales de descarga gratuita en la plataforma de la página de la IATA. Más adelante vamos a ver cuál es la estructura de esos manuales, de qué forma se puede acceder a esos manuales. ¿Ok? Vamos a revisar un poco más a fondo sobre
¿Qué es lo que convierte en peligrosa esta mercancía? ¿Ok? Primer punto a tener en cuenta, dije mercancía y no mercadería. ¿Por qué no mercadería peligrosa o por qué no producto peligroso? No puede ser mercadería ni producto porque en este caso, bien, está condicionado necesariamente para participar de comercio exterior. Es decir, cumple con normativa vigente obligatoria para ser adecuado al mercado internacional. Desde el momento en que te dije que este bien o producto está condicionado para poder participar de un correcto traslado, cumplir con un fin comercial a nivel internacional, automáticamente sacas de tu cabeza el término mercadería. ¿Ok? Mercadería. Y lo cambias por mercancía. ¿Por qué? Este bien ya está susceptible de poder ser declarado en cualquier tipo de destinación aduanera que tengas en mente. ¿Ok? Pero si dijera mercadería es porque este producto todavía no está condicionado para el mercado internacional. Por ende, al hablarte de mercancía, por sí, en base a su naturaleza, este tipo de bien ya cumple con ciertas condiciones o características estándar para el mercado internacional. Solamente que ahora le agregamos el apellido peligrosa. ¿Por qué? Porque requiere de un tratamiento especial, requiere de una manipulación muy particular. No es el mismo procedimiento regular que se lleva a cabo en un proceso de estiva y desestiva, un proceso de inspección inclusive por parte del vista de aduana. Se manejan protocolos bastante puntuales sobre ello y se considera peligrosa. ¿Por qué? Por su naturaleza, por una condición normal, una condición natural propia del mismo bien, requiere de un envase, un embalaje especial o muy particular, el cual asegure, quizás no siempre al 100%, pero en su mayoría buscar reducir el impacto de cualquier tipo de riesgo que podría generarse por una mala maniobra en el medio de transporte o por un error o defecto en el proceso de embalado o paletizado, contenedorizado. ¿Ok? Procesos de unitarización como paletización o contenedorización. ¿Qué tipo de riesgos presenta la mercancía peligrosa? En general, puede generar un riesgo a la seguridad del vuelo, ¿ok? Un riesgo a la salud de las personas o animales por una contaminación cruzada, un riesgo para el equipo en el cual se encuentra contenido este tipo de mercancía y finalmente, si es un riesgo para el equipo, podría generar también un riesgo para el entorno que rodea físicamente a este tipo de mercancía y podría generar también un riesgo para el medio ambiente. ¿Ok? Hasta acá es información general, recién estamos entrando a definir qué es la carga peligrosa, qué es la mercancía peligrosa, mejor dicho. La clasificación, existen 9 tipos de carga peligrosa en el mercado. ¿Ok? Existen 9 tipos de carga peligrosa. 9 clases, pero cada una de estas clases tiene a su vez subdivisiones. Vamos a empezar con la clase número 1. Esta es la más común, ¿ok? Clase número 1. En la clase número 1 hacemos mención a la carga peligrosa denominada explosivos. Pero ojo, explosivos es un término muy general, profesor. Explosivo puede llevarme a pensar en un producto netamente elaborado para generar este tipo de reacción o en un producto que podría ser susceptible de generar esa respuesta, pero no haber sido creado necesariamente con ese fin. Así que, de acuerdo a ello, se toma la clase 1 y se crean subdivisiones, desde la 1.1 hasta la 1.6. ¿En base a qué se hace esta división? Del 1. Es en base a la reacción que va a generar ese explosivo. 1.1, objetos con riesgo de explosión de toda la masa, es decir,
algún tipo de mercancía que en particular cuando explota, explota toda la masa y no deja rastro alguno, ¿ok? No deja rastro alguno de la mercancía original, explota toda la masa. Ejemplo, acá tenemos la dinamita. División 1.2. Representan un riesgo de proyección, pero no de explosión de toda la masa. ¿Qué quiere decir? Este tipo de productos, si bien es cierto, explotan, el peligro no está tanto en el proceso de generar esta explosión, ¿ok? Porque no va a desaparecer toda la masa, va a quedar un rastro, pero el peligro aquí está en los riesgos de proyección, es decir, en el impacto que va a generar los rezagos de este tipo de producto explosivo, de este tipo de mercancía. Por ejemplo, aquí que tenemos las esquirlas, ¿no? Cuando uno usa una escopeta y la escopeta explota prácticamente en contacto con, en este caso, con la pólvora, la escopeta, al momento de salir, genera una explosión de ese cartucho, de donde van a salir esquirlas, las cuales por proyección generan una especie de daño al objetivo que tenías destinado para emitir ese disparo. 1.3. Riesgo de incendio y pueden producir efectos de onda de choque. ¿Qué quiere decir? Acá el peligro está en el efecto de onda de choque, es decir, en la fuerza con la cual explota el producto que genera un impacto, ondas de choque que puede generar pues rotura, por ejemplo, de vidrios, ventanas. Y ojo, el riesgo es que, aparte de explotar, también pueden generar un incendio. Pueden generar un incendio. Estos primeros tres que acabamos de revisar son en base a las consecuencias físicas que acompañan al proceso de la explosión. En el 1.1 explota toda la masa y no deja rastro alguno. En el 1.2 explota, pero el riesgo no es tanto la explosión, sino la proyección de los rezagos de esta mercancía que son los que generan en sí el daño. Finalmente deja un rastro, no explota toda la masa. Y en el 1.3 el riesgo es que aparte de explotar, el daño van a ser las ondas de choque, es decir, en este caso las vibraciones, pero existe una gran probabilidad de que se genere riesgo de incendio. ¿Ok? Riesgo de incendio. En el 1.4, 1.5 y 1.6 la descripción es mucho más general. En el 1.4 no representan un riesgo considerable este tipo de explosivos. Es decir, es una explosión que no necesariamente generaría un riesgo considerable de daño. ¿Ok? Esto es muy subjetivo, obviamente sí. En el 1.5, poco sensible, pero implica un riesgo de explosión en masa. Poco sensible quiere decir que se requiere de una acción para que pueda generarse el proceso de explosión. ¿Requiere de qué? Es poco sensible, requiere de alguna actividad en particular que genere ese riesgo de explosión. Y finalmente, el 1.6, extremadamente poco sensible, o sea que no existe una gran probabilidad de que explote. Extremadamente poco sensible. No representa riesgo de explosión de toda la masa. Nuevamente, clase 1, explosivos. Del 1.1 al 1.3 son por las consecuencias físicas que acompañan a la explosión. Del 1.4 al 1.6 por el nivel de sensibilidad de este explosivo. 1.1 explota toda la masa, no deja rastro alguno, dinamita. 1.2 riesgo de proyección, es decir, el daño no sería necesariamente la explosión, sino lo que proyecta esa explosión, dado que no es que desaparece toda la masa, quedan rezagos. El 1.3 riesgo de incendio y puede producir efectos de ondas de choque. Acá, por ejemplo, tenemos los fuegos artificiales, ¿ok? Ondas de choque y gran riesgo de incendio. Y del 1.4 al 1.6 por el nivel de sensibilidad, ¿ok? El 1.4 no representa un riesgo considerable. El 1.5
es poco sensible, o sea, es menos frecuente de que explote, y el 1.6 es extremadamente poco sensible, es decir, tendría que suceder una acción tan grande que genere que ese producto explote. Ojo, hemos dicho que son 9 clases, ¿no? De mercancía peligrosa, pero cada una de esas clases tiene... Gabriel, sí, no te preocupes, de todas formas se van a compartir las diapositivas, ¿ok? Ivana, siempre dejas tu correo y nunca te llega la información. Ok, no sé qué podría estar pasando, pero en realidad, chicos, la información la comparte directamente la institución, CAMEX. Escríbanle por el Facebook, escríbanle por inbox o en la página web que maneja la institución. Ahora, ¿cómo puedo identificar vía señalización el tipo de carga peligrosa número 1? La forma más sencilla de identificar esto es así. ¿Ok? Esta es la señal. Y es difícil que te equivoques porque la señal que lleva siempre tiene la numeración. Es decir, ni siquiera para que memorices cuál es el dibujito que aparece acá, el pictograma. La numeración es el punto clave para darte cuenta de ello. ¿Ok? Clase 1, explosivos. Pero ojo, mira aquí, 1.5, 1.6, 1.4. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Estas tres últimas que aparecen con numeración como si fuera un decimal son las que hacen mención o alusión a la clase número 1 de mercancía peligrosa considerada explosiva en base al nivel de sensibilización. ¿Ok? Acuérdate, el 1.4 no tiene mucho riesgo de explotar, el 1.5 es leve el proceso de que se genere un grado de sensibilidad a explotar, y el 1.6 es extremadamente poco probable que sea explosiva esa mercancía si no hay una acción o una fuerza mayor que genere adrede ese tipo de reacción. Acuérdate, el dibujo, en este caso, la señalización que ves aquí enfrente, esta especie de orientación sobre tipo de clase y subclase de mercancía, siempre va a tener para orientarte un número en la parte inferior de este rombo. Ese número, suficiente como para que te puedas orientar inicialmente qué clase de mercancía es. ¿Ok? En la sección 2, igual, solamente existe sección 2, pero hay tres subdivisiones. En la 1 hemos visto explosivos y habían 6. ¿No es así? Clase 2, gases. ¿Qué tipo de gases son los que voy a encontrar? El 2.1, gases inflamables. El 2.2, gases no inflamables, pero que podrían generar toxicidad. Y el 2.3, gases que sí o sí son tóxicos. 2.1, gases inflamables. ¿Qué gas podría generar un proceso de inflamación en contacto con una fuente de calor? Por ejemplo, a nivel industrial existe el gas butano, el propileno, son gases inflamables. De todas formas, sí o sí son inflamables. El 2.2 no es inflamable y no es tóxico. Pero profesor, si no es inflamable y no es tóxico, ¿por qué se considera entonces mercancía peligrosa? Ahora lo vamos a explicar. Y el 2.3, gas tóxico. Bueno, de todas formas, si es tóxico por inhalación puede generar un efecto inmediato, agudo, brusco y generar, gracias a ese nivel o alto grado de toxicidad, y hasta la muerte de manera rápida. Nuevamente, gas inflamable, necesariamente este gas en contacto con cualquier fuente de calor puede generar inflamación, es decir, puede generar un incendio. Gas tóxico, la inhalación, así sea mínima de este tipo de gas, puede generar un efecto agudo. ¿Por qué? Porque es instantáneo, es rápido e incluso
no solamente te puede dejar en una condición, digamos, permanente de mal estado de salud, sino inclusive podría llegar a generar la muerte. Ahora, algunos de estos gases tóxicos podrían ser corrosivos o comburentes, es decir, que promueven la inflamación. Ejemplo, profesor, el cloro es un gas, sí, que se desprende. Me imagino que conoces el cloro en líquido, pero en este caso, lo que se desprende viene a ser un cloro en gas que en exceso podría considerarse inflamable altamente o corrosivo en algunos casos, ¿no? La mayoría utiliza el cloro ¿para qué? Para procesos de limpieza. Profesor, y el que no mencionó hace un instante, los gases no inflamables y que no son tóxicos, ¿por qué son peligrosos? Si no son inflamables y no generan un incendio, y no son tóxicos porque no generan una reacción, un cuadro agudo, un envenenamiento, algún proceso perjudicial de manera directa en la salud de una persona por un alto grado de toxicidad o por alguna contaminación cruzada. ¿Por qué son peligrosos los de la división 2.2? Porque desplazan el oxígeno. Es decir, te pueden matar no porque generen una inflamación, un incendio, y no porque necesariamente sean tóxicos y te contaminan de alguna forma, sino que estos gases son asfixiantes. Es decir, la sola inhalación de este tipo de producto desplaza el oxígeno y provoca una asfixia. Ejemplo, profesor, el helio, el exceso de helio. El oxígeno por sí solo, profesor, pero ¿cómo el oxígeno va a desplazar el oxígeno y va a provocar asfixia? Eso es imposible. En realidad sí es posible, chicos. Por ejemplo, ahora que estamos en este proceso del COVID-19, habrás visto en la mayoría de medios de comunicación que hay una gran demanda por oxígeno, ¿no? Balones de oxígeno. Pero ese oxígeno que se ofrece es un oxígeno para uso médico, no puede ser un oxígeno común y corriente. Es decir, es un oxígeno que cumple con cierto nivel y cierto grado de medición para uso terapéutico médico. No puede ser el oxígeno que puedes encontrar, pues, no sé, en un centro gasolinero, en un centro de, digamos, oferta y comercialización de productos industriales. ¿Por qué, profesor? Porque el oxígeno puro por sí solo te puede matar. Acuérdate que hay un intercambio gaseoso al momento en que haces un proceso de inhalación y exhalación. ¿Ok? Ingresa oxígeno y CO2, sale finalmente el CO2, tu cuerpo capta el oxígeno, pero elimina pequeñas cantidades de oxígeno. Por eso es que hablamos de la acidosis respiratoria o la alcalosis respiratoria, cuando hiperventilas o cuando te falta, en este caso, respiración, cuando te falta aire. ¿Ok? Por ejemplo, cuando te dé el hipo, ¿qué te recomienda? Respirar dentro de una bolsa. ¿Por qué, profesor? Porque tu organismo lo que necesita es más CO2. Tienes exceso de oxígeno, has hiperventilado en determinado momento. Pero para resumir y no hablar demasiado de esto porque es otro tipo de explicación, cuando hablo de gases peligrosos, tengo los gases inflamables, que generalmente son gases que se utilizan en la industria, como el etanol o el butano. Tengo gases tóxicos que pueden generar efectos agudos e inclusive ocasionar la muerte. Y tengo gases que no son inflamables ni tóxicos, pero que te podrían matar por asfixia. ¿Ok? Por asfixia. Acá tienes la representación gráfica de ellos. Por ejemplo, si es un gas inflamable, tiene el número 2, tiene una llama acá en la parte superior. Si es un gas no inflamable y no tóxico, vas a encontrar justamente a manera de referencia, mira, un tanque de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que este producto es un gas peligroso. ¿Por qué? Porque no es inflamable, no es tóxico, pero te puede matar por asfixia. ¿Ok? Te puede matar por asfixia. Y esta que ves acá con una calavera en medio, automáticamente ya podría deducir que es tóxico. ¿Ok? Ejemplos.
gas inflamable, algunos aerosoles. Gas tóxico, el gas pimienta en exceso. Gas que me pueda matar por asfixia, hemos visto el oxígeno puro, el gas de neón. Profesor, todavía no le creo lo del oxígeno puro. Cuando te conectan, por ejemplo, a un tanque de oxígeno y te ponen una mascarilla, la mascarilla nunca está cerrada. Tiene 2 o 3 orificios y el oxígeno pasa por ahí y por esos 2 o 3 orificios que pueda tener la mascarilla, ingresa también aire del ambiente. ¿Qué quiere decir? Que no te están colocando oxígeno puro de manera directa, ¿ok? No te ponen oxígeno puro de manera directa porque es perjudicial. Clase número 3. Ya hablamos en el 1 de explosivos. Acabamos de hablar en la clase 2 de gases. Ahora vámonos a hablar de los líquidos. Y acá no existe una subdivisión, ¿ok? Solamente se consideran líquidos inflamables. Acá los ejemplos son sencillos. Por ejemplo, los combustibles. La gasolina es un líquido inflamable. El petróleo es un líquido inflamable. Algunos tipos de pintura, de acuerdo a los componentes que poseen, pueden ser inflamables. El barniz es inflamable. La cera líquida también es inflamable. El alcohol es inflamable, el aguarrás, etc. Esta clasificación es para todos los líquidos que son inflamables y en algunos casos explosivos líquidos insensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si este líquido está contenido en un envase hermético y cerrado y se somete a altas temperaturas, muy aparte de ser inflamable, también puede ser explosivo y generar daño en base a qué? A las ondas de choque que habíamos mencionado en la clase número 1. ¿Cómo puedo identificar un líquido inflamable? El símbolo es igual que en el caso de los gases inflamables, con el número 2, pero acá tiene la numeración 3. ¿Ok? Ojo, si no fuera por el número, sería difícil darte cuenta si es un gas inflamable o un líquido inflamable. Felizmente la ayuda que tienes para interpretar este tipo de carga peligrosa es que tiene una numeración. ¿Ok? Así no recuerdes el dibujo, con tal de que te orientes por la numeración de estos 9 tipos de mercancía peligrosa, automáticamente vas a poder deducir a qué corresponde. En la clase 4, acá vamos a encontrar materia sólida inflamable. A ver, profesor, en el 1 he visto explosivos. En el 2 hemos hablado de gases inflamables. En el 3, líquido inflamable. En el 4 es justo que hablemos de sólidos inflamables. ¿Ok? Vamos en ese orden. Explosivo, gases, líquidos y ahora vamos a materias sólidas. ¿Ok? Y en materias sólidas tienes 3 tipos de materias sólidas que podrían ser inflamables, autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. ¿Qué quiere decir eso, profesor? A ver, vamos por partes. Número 1, me voy a revisar la clase 4.1. Acá encuentro material sólido inflamable, autorreactivo o explosivo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo encontrar acá? Es una, en este caso, mercancía sólida inflamable, autorreactiva, o podría ser explosiva desensibilizada. Puede reaccionar de manera espontánea. ¿Qué idea me viene a la mente? ¿De qué crees que estaría hablando? ¿Te vino algo a la mente? A ver, veo el chat. Ah, todavía no estamos hablando de las baterías, John. Las baterías las vamos a encontrar en la sección o en el tipo número 8 y el tipo número 9, ¿ok? Dinamita, Cecilia, no porque la dinamita explota. Acuérdate, acá estamos hablando de productos inflamables, ¿ok?
Ya, primero vamos a hacer la explicación y después revisamos los ejemplos, ¿ok? Para que te des una orientación mucho más puntual de esto. 4.1 es material sólido inflamable, ¿ok? Cualquier sólido que podría ser inflamable y autorreactivo inclusive. En el 4.2, una sustancia, no dice necesariamente sólido, dice una sustancia espontáneamente inflamable. Pero ojo, puede inflamarse al calentarse de manera espontánea, ¿ok? Simplemente con el contacto al aire o mientras se transporta. Y en el 4.3, sustancias que al contacto con el agua desprenden un gas y ese gas es el que se puede inflamar, ¿ok? Por ejemplo, materia sólida inflamable autorreactiva, yo podría mencionar, por ejemplo, un fósforo, un cerillo. ¿Es un material sólido? Sí. ¿Es inflamable? También, pero por sí solo, no. Tiene que ser autorreactivo. Tengo que generar una acción para que sea autorreactivo. ¿Una reacción para qué? Puede ser recién inflamable. Sustancias espontáneamente inflamables. Estas son inflamables ¿por qué? Al calentarse, simplemente con el proceso de calentarse, no de generar una acción en particular como en el fósforo del 4.1, simplemente al ser sometidas a un proceso de exposición a altas temperaturas y en contacto con el aire, pueden generar una inflamación, pueden generar fuego. ¿Cómo qué? El carbón, por ejemplo. Y el carbón lo sometes a altas temperaturas, colocas una lupa entre el sol y el carbón. ¿Qué sucede? Entra en contacto con el aire y genera un proceso de emanación de fuego. Empieza a calentarse. Las virutas de metal ferroso. ¿Qué son las virutas de metal ferroso? Es similar a la limadura de hierro, ¿no? Cuando limas, por ejemplo, metal ferroso, cae en una especie de, así como en la madera, virutas, rezagos, merma, igual. Pero como se está haciendo un proceso de fricción bastante fuerte sobre un metal ferroso, esto podría generar a su vez un proceso de, al igual que el carbón, nacimiento de una especie de inflamación, generación de fuego. El algodón húmero, el que va en los mecheros, obviamente. En el 4.3, sustancias que no son inflamables en realidad, pero que si tienen contacto con el agua desprenden un gas y ese gas sí es altamente inflamable. Ejemplo, el sodio, el potasio, el carburo. Cuando los pones en contacto con agua, por sí solo el potasio, el carburo, no generan un tipo de reacción ni siquiera tóxica o de asfixia en ese gas. Pero ese gas en contacto con un agente que podría elevar la temperatura de ese gas a un límite bastante elevado, podría generar un proceso de un incendio, ¿no? Un proceso de inflamación. Ejemplos, profesor. A ver, aparte de los que hemos visto, bueno, ya hemos visto materias sólidas inflamables, en este caso hablamos de los fósforos, autorreactivas o inflamación espontánea, así como teníamos los bloques de carbón para las parrillas, el sulfuro potásico. Vámonos a la clase número 5. Acá hablamos de comburentes y peróxidos orgánicos. Profesor, son diferentes. ¿Por qué no están en clases distintas? ¿Por qué no una es 5 y la otra es 6? Es que en realidad los comburentes tienen doble presentación. Pueden ser líquidos o pueden ser sólidos. ¿Qué es un comburente? Es un componente que no inicia un incendio, pero eso sí puede favorecer la combustión. ¿Ok? Los comburentes son componentes que pueden ser líquidos o sólidos que no dan inicio a un incendio, pero si se encuentran presentes, pueden favorecer a que la pequeña llama de fuego que surgió en un momento tienda a expandirse. Ejemplo, a nivel industrial se utiliza el nitrato amónico. ¿Qué hace el nitrato amónico? El nitrato amónico en contacto, ¿ok? Con una formación de fuego, por más pequeña que sea, lo que hace el nitrato amónico es que tiende a expandir, tiende a
dilatar esa llama de fuego, favoreciendo ¿qué cosa? La expansión de ese incendio, tomando como segundo componente a favor el oxígeno que hay de por medio. Eso es un comburente, es un agente que no inicia un proceso de incendio, una llama de fuego. Lo que hace el comburente es favorecer cuando ya existe de por sí una llama de fuego o cuando ya existe un incendio. ¿Ok? ¿Y qué son los peróxidos orgánicos? ¿Por qué los he mencionado en la clase 5 de la mano con los comburentes? ¿Qué relación guardan con los comburentes? Los peróxidos orgánicos, ¿ok? Son derivados del peróxido de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Peróxidos generan oxidación, ¿ok? Peróxido, oxidación de material orgánico. ¿Qué es un material orgánico? El que contiene hecho, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Estos componentes generan oxidación, derivan del peróxido de hidrógeno, pero el nombre peróxido orgánico es porque generan una oxidación de tejido orgánico. Por ejemplo, mira que en el 5.1 habíamos mencionado comburentes, despiden demasiado calor y atraen el oxígeno, por ende contribuyen a que pueda a que pueda surgir una expansión bastante voluminosa de una pequeña llama de fuego. En el 5.2, los peróxidos orgánicos generan oxidación de material orgánico, ¿no es así? Por ejemplo, cuando te echas agua oxigenada a una herida, ¿qué es lo que sucede? No te arde como el alcohol. ¿Qué hace el agua oxigenada en contacto con una piel que se encuentra con una herida abierta o se encuentra dañada? ¿Qué hace un peróxido orgánico? Empieza a oxidar, empieza a cerrar esa herida, empieza a efervecer, a botar una especie de burbujas que lo que hacen es oxidar ese tejido orgánico, es decir, cerrar la herida, ¿ok? A limpiar la herida, a dejarla, entre comillas, libre de cualquier tipo de exposición por un periodo mayor de tiempo al medio ambiente. Por eso hablamos de peróxido, oxidación, ¿de qué? Orgánico, material vivo. Acuérdate de tus clases de química de Chong. Clase número 6. ¿Qué vamos a encontrar en la sección 6? Los productos tóxicos. Profesor, pero ya hemos visto productos tóxicos. No, hemos visto gases tóxicos. ¿Ok? Hasta acá acuérdate de lo que acabamos de ver. En la clase número 1, explosivos. En la 2 hemos visto gases. ¿De qué tipo? Hemos visto tres tipos de gases. Los inflamables, los no inflamables y no tóxicos y los que son tóxicos. En la 3 hemos visto líquidos inflamables. Líquidos inflamables. Es más, la muestra gráfica de, en este caso, los gases inflamables era casi igual a la de los líquidos inflamables. Lo único que cambiaba era la numeración, 2 y 3. En la clase 4 hemos avanzado para revisar material sólido inflamable. Hasta ahí tenías entonces explosivos, gases, líquidos y material sólido. ¿Ok? En la 5 hemos revisado hace un instante los comburentes y los peróxidos orgánicos que no generan combustión, pero favorecen la combustión. Comburente, combustión. Y peróxidos orgánicos, oxidación de material orgánico. Ejemplo, en comburentes, los que despiden demasiado calor y oxígeno, como cuál, el nitrato amónico. Y peróxidos orgánicos, el de uso común que te vas a acordar toda la vida, el agua oxigenada. Vámonos a tóxicos. Acá no hablamos necesariamente de gases, de líquidos o de sólidos, ¿ok? Acá hablamos de dos tipos de mercancía que podría ser considerada tóxica. Número uno, las sustancias tóxicas que pueden causar muerte, pero mira, por inhalación. Profesor, está haciendo mención a un gas. Ya, pero no te va a matar solo por inhalación, por absorción cutánea, es decir, por contacto directo con tu piel.
e inclusive por ingestión, por vía digestiva. Ejemplo, profesor, el más común es el metanol o el cloruro de metileno. Acá tienes un ejemplo en la división 6.1 de qué sustancias tóxicas, pero son sustancias tóxicas que te pueden matar de tres formas: por inhalación, por absorción cutánea o por ingestión. ¿Ok? Sustancias tóxicas. Y en la 6.2 tenemos sustancias infecciosas. Pero profesor, ¿son tóxicas? Sí, son tóxicas, porque estas sustancias infecciosas, y justamente hablando del COVID-19, contienen agentes patógenos, microorganismos, por ejemplo, estas placas Petri donde se hacen cultivo de bacterias, muestras de diagnóstico, material para confeccionar vacunas, secreciones, no sé, nasales, muestras de sangre, muestra de orina, excremento. Por ejemplo, en la mayoría de países, acá en Latinoamérica, en la mayoría de países en Latinoamérica hay una norma para llevar a cabo un proceso estandarizado para tratamiento de sustancias infecciosas, pero que solamente ha quedado en el papel. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, viendo la realidad todos los días en medios de comunicación, siempre sale una noticia en la cual te dicen, mira, se identificó pruebas de COVID-19 arrojadas a la calle. Mira, se acaba de encontrar. ¿Qué cosa? Placas Petri, muestra de cultivos de laboratorio, abandonados a la intemperie. Profesor, pero es sencillo, viene el basurero, lo mete en una bolsa y lo tira a la basura. No, porque el proceso de eliminación de ese tipo en este caso, de ese tipo de material, cumple con un procedimiento especial. No por las puras se le considera mercancía peligrosa. Profesor, pero ¿quién podría comercializar agentes patógenos o microorganismos? Se comercializan cierto tipo de cultivos bacterianos. ¿A quién se le podría ocurrir, profesor, importar o exportar? No sé, por ejemplo, una muestra de sangre para realizar una prueba de laboratorio, ¿no? En el extranjero, por ejemplo. Muestras de diagnóstico, exactamente lo mismo. Material para confección de vacunas. En la actualidad se moviliza un montón de material para confeccionar vacunas, pero bajo los sistemas de manejo de control ideales, ¿no? Según la norma técnica de la IATA. La gráfica, cuando hablamos de sustancia tóxica, al igual que los gases tóxicos, vas a encontrar una calavera. Y cuando hablemos de sustancias infecciosas, esta es la señal. Sustancias infecciosas. La clase número 7. Ya te imagino que fácil te vas a dar cuenta. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de los Simpson? ¿Te acuerdas de esta imagen que aparece aquí? Esta especie de ventilador de tres paletas. ¿Qué te viene a la mente? Material radioactivo, ¿no es así? Así es, la sección 7 es material radioactivo. Y se divide en categorías, pero ¿de acuerdo a qué? Al máximo nivel de radiación. ¿Ok? De acuerdo al nivel de radiación. ¿Ascendente o descendente, profesor? Ascendente. Mira, por ejemplo, la categoría 3 tiene un máximo de radiación en la superficie de 200, mientras que el de la categoría 2 es de 0.5, sin exceder los 50, y el de la categoría 1 es de 0.5. Es decir, sube el nivel de radiación, pero no hay ninguna diferencia entre si es un material radioactivo sólido, líquido. En general, ¿es radioactivo? Sí, es radioactivo. Ya, clase número 7. ¿Ok? Y dentro de las 7, categoría 1, 2, 3 o 4, mientras más alta la categoría, es mucho más peligrosa de poder trabajar. ¿Por qué? Porque la radiación es mucho más, digamos, es mucho más difícil de contener. ¿Ok?
y se mantiene de manera mucho más permanente con las superficies a las cuales es expuesta. Es decir, permanece por una mayor cantidad de tiempo. Clase número 8, ahora sí vienen acá las pilas de las que habían hablado algunos de ustedes hace un instante. La clase 8 se refiere a material corrosivo, ¿ok? Material corrosivo. Por ejemplo, profesor, material corrosivo, el hipoclorito sódico, que también se está utilizando en la actualidad para procesos de limpieza, corrosivo. Profesor, pero daña el tejido, daña la piel. No sería peróxido, daña la piel, pero no por oxidación, sino por corrosión, que es algo muy diferente. Ejemplo, mira, el ácido acético en solución, corrosivos. Y las pilas de las que estaban hablando hace un instante, las que vienen en los celulares, para que entiendas por qué cuando haces una importación de celular, la batería difícilmente va a venir con el equipo, necesita de un tratamiento especial. Porque en la clase número 9 tienes todos los demás tipos de mercancía diversa que son peligrosas, como cuál, las que no se encuentran contempladas en las primeras 8 categorías. Las pilas de litio para algunos equipos electrónicos, el hielo seco. ¿Cómo identifico mercancía peligrosa que no figura entre la clase 1 y la clase 8? Simplemente lo único que hago es clasificarla dentro de la sección número 9. Ahora, acuérdate también que cuando hablamos de mercancía peligrosa, hay una forma especial de realizar el proceso de numeración. ¿En base a qué? En base a las regulaciones internacionales que estipulan el manejo de cada uno de estos tipos de mercancías. La OASI, por ejemplo, la Organización de Aviación Civil Internacional, regula la manipulación y el correcto traslado de mercancía peligrosa. La IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, también está vinculada con la regulación y manejo de este tipo de mercancía. Y en la actualidad, 110 representantes de líneas aéreas han firmado parte de este tipo de acuerdo, de esta asociación. Organismos reguladores nacionales, también la ley aeronáutica en el Perú, la regulación aeronáutica del RAP y algunos tratados y convenios internacionales. Finalmente, si quieres mayor información de esto, existe un manual elaborado por la IATA, el Manual de Mercancía Peligrosa, donde la información que vas a encontrar en este manual, la más actualizada es la de la edición 58, donde vas a encontrar esta información, la aplicabilidad del manual, las limitaciones o restricciones para el tratamiento de la carga, la clasificación, cómo haces el proceso de identificación de cada tipo de mercancía peligrosa de manera documentaria, cómo realizas el proceso de elegir el embalaje correcto dependiendo de la mercancía peligrosa, cómo se hace el correcto marcado y etiquetado de esa mercancía, y finalmente la documentación adicional que va a acompañar a esa mercancía. ¿Cómo identificas tu mercancía? Con una hoja de seguridad, el MSDS. ¿Y cómo se desarrolla una hoja de seguridad? Acá tienes un ejemplo. Por ejemplo, mira, hoja de seguridad MSDS Diesel 2. Ya, Diesel 2. Importante, lea sí o sí este documento. Vamos a ver. Importante, lea este documento de manipulación de carga peligrosa antes de poder realizar cualquier tipo de manipulación, desechar el producto y llegar esta información a sus empleados, clientes, usuarios o a cualquier tipo de persona que tenga contacto con esta mercancía. Reseña de emergencia, y acá me da la descripción de la hoja de seguridad. El estado físico líquido. Ya me voy dando una idea. Esta mercancía peligrosa puede ser líquida. El color, amarillo. Olor, característico a un hidrocarburo. Ya automáticamente ya puedo deducir qué tipo de carga peligrosa es. ¿No es así? Y es diésel, encima es combustible, líquido, inflamable. Líquido, inflamable.
¿Qué era el líquido inflamable? ¿Te acuerdas qué código es? El 1 es explosivo, el 2 es gas, el 3 es líquido, ¿no es así? Líquido inflamable. Uy, eso nos dice 20. A ver, aceleramos un poco, chicos. Acá tienes otro modelo de hoja de seguridad. Acá tienes la forma en la cual se elabora el envase, el empaque o el embalaje final donde va a ir esa mercancía y la señalización de qué tipo de carga peligrosa es. Acá dice número 2. ¿Qué es? Es un gas inflamable. Lo que va contenido en una caja, profesor. Sí, porque probablemente dentro de esa caja, que es el embalaje, hay un envase que es el que contiene directamente la mercancía. Acá, líquido inflamable. Profesor, ¿cómo sabe que es líquido? Porque acá dice 3. ¿Tiene el mismo dibujo que el del gas inflamable? Sí. El número sirve para orientarte. O muchas veces va a estar escrito en inglés si es líquido o si es gas. En realidad, chicos, este tema es bastante extenso, ¿ok? Es bastante extenso. Hemos tratado de acelerar en la explicación de los 9 tipos de carga peligrosa, haciendo mención de algunos ejemplos dentro de las subclasificaciones, pero se requiere de muchísimos más tiempo para que podamos revisar, por ejemplo, el manual de la IATA y ver más a fondo cuál es el tratamiento especial que se debe de utilizar para cada tipo de carga, cómo es que se llena la hoja de seguridad, por quiénes pasa esa hoja de seguridad, qué instrucciones o iniciativas surgen por parte de los entes reguladores internacionales. Pero no nos estamos quedando. Vamos a resolver de manera rápida esto, ¿ok? Un pequeño cuestionario. Rapidísimo, ayúdame en el chat. A o B. A o B, chicos. Pregunta número 1. A o B. Obviamente, si es el número 2, sabes que es un gas. ¿Qué tipo de gas es? Tóxico. ¿Cuál es el código del gas tóxico? 2.3, alternativa a esta. Esta es sencilla. Número 3. ¿Qué era el número 3? A o B. ¿Líquido inflamable o sólido inflamable? Líquido inflamable.